Hoy estamos en un nuevo lugar, estamos en Barrio Cabañas, aquí en San Pedro Sula, con un gran amigo, Carlos. ¿Qué tal? Barrio Cabañas, uno de los barrios más poblados de San Pedro Sula, fue uno de los barrios más temidos por la presencia de presidios, ¿verdad? Sí, cuando estaba el centro penal había bastante miedo por las personas que estaban adentro. Muchas personas dicen Cabañas es peligroso. Obviamente todo se ha reducido con la ida del centro penal. Actualmente aquí lo que ven es donde era todo el centro penal sanpedrano. Entonces esta zona ahora se ha convertido como recreativa. Hay personas que aprenden a manejar, se pueden a practicar con sus carros. ¿A chocar contra las paredes? Sí, a chocar contra las paredes. Sí. ¿Y qué supone que era aquí esta parte, que solo esta parte dejaron? Era como una especie de mercado. Es como que usted esté yendo a un mercado donde hay pulperías internas, una mini ciudad, nada más que restringida. Me imagino que estas zonas han de haber sido cuartos, quizás negocio dentro del mismo Una presidio. pulpería dentro del centro penal. Y miro un montón de niños que están bajando. Vamos a ver qué tal, qué dicen los niños. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo funciona esto aquí? ¿Se puede subir así cualquier persona o...? ¿Sí? Ustedes están aquí. ¿No les da miedo? Wow, sí tiene valentía ellos. ¿Va? ¿Cuántos años tienen? 9. 13 a 14, 7. 7. 14. ¿Ustedes viven aquí en Barrio Cabañas? Sí. ¿Y aquí qué era antes? ¿Es verdad que era un presidio? Sí, ¿Sí? ¿Y cómo era antes? ¿Recuerdan cómo era? acá estaba el parque, acá en el baño, ahí está. Había un parque. Sí, allá era la entrada. ¿Y ahora en qué va a convertir ese espacio aquí? Cuando viene Navidad lo convierten en Día Navidad. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Sí? Y tenga cuidado con esa torre, ¿sí? Es que no es de... Sí. De Chin Fujiyama. Denle un like, suscríbanse y dejen un comentario, ¿sí? Vaya, gracias. Sí, mucho gusto, Chin Fujiyama. Sí. Cuénteme, ¿cómo es ese parque para las familias? ¿Cómo lo usan más que todo? No, es bonito venir acá porque, mira, el clima ahorita, por ejemplo, está agradable. Aquí todas las tardes hay mucha gente que hace zumba, por ejemplo. ¿Se hace zumba? Y no, yo no. ¿En el campeón también hace ejercicio? ¿Sí? También ando haciendo ejercicio. Aquí estamos en el parque. Este bulevar se llama Chelato Club. ¿Cómo funciona esto? Aquí es... Creo que así es. Ya. Después de un ejercicio, puedes ver, aquí puede disfrutarse de una taza de café en espresso americano y una hamburguesa. Y si también quiere pizza, pues ahí está. También hay una Pizza Hut. Mira, ve ahí. De aquí se puede ver un Pizza Hut. Es verdad que aquí a las 5 hay zumba. ¿Sí? ¿Van a participar? Puede ser que sí. Pero puede participar cualquier persona, como alguien de Japón, no importa. ¿Sí? Bueno, pues. Buenas. ¿Cuánto vale la bolsa de fruta? 4, 20, 20, piña 10, melón 10, papaya 10. Bueno, papaya. Cuénteme, ¿cómo es el movimiento de esta calle? Yo miro que antes aquí la gente tenía miedo de entrar por el presidio, pero ahora no hay. Y miro un montón de gente aquí caminando, haciendo ejercicio. No, siempre, cuando estaba el presidente. Siempre venía la gente también, en serio. ¿Qué día es el día que más gente llega? De lunes a viernes. Esta es la entrada principal más que todo a Cabañas y la zona ícono es el centro penal que estaba como referencia. Carlos, ¿este edificio qué es? Mire, ahí le llaman como el centro de artes, así le dicen, que es un centro de capacitación técnico sanpedrano donde ahí forman a personas en diferentes oficios, electricidad, carpintería, ebanistería. Es como Infop, más o menos. Correcto. Oiga, Carlos, todo esto es Barrio Cabañas. Todo, y lo que me preguntaba hace un momento, Ajá. ¿cómo se llamaba el bulevar? Pues ahí está, José de la Paz Herrera. Aquí está la respuesta. Correcto, Chelato Club, en honor a un director técnico, una persona bien querida en el ámbito deportivo del país, que lamentablemente hace poco falleció. Encontré algo interesante, pero aquí tienen que tener cuidado con los carros y los niños en bici. Adiós. ¿Cuánto vale la nieve? Quiero el más grande. Oh, hay de 60 también. Eso no existe ni en el menú. Sí, vamos con eso entonces. No es necesario ni escoger los sabores porque hay 6 aquí. Entonces todo, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo lleva de estar trabajando aquí usted? 3 semanas. ¿En serio? ¿Hace poco? 2 capas de hielo. Sabor a uva. Ahora coco. ¿Eso es? Tamarindo. Aquí está la entrega. Bueno, muchas gracias. Super fruit y nieve. Mira la hermosura bien cerquita.
Aquí solo se encuentra esto en Barrio Cabañas. Wow, vamos con el coco. Tamarindo. Muy ácido, muy rico. De repente se cayó un balón de arriba. Vamos a ver si lo puedo pasar a los dueños. Ahí están los dueños del balón. Vamos a ver si acaso. Dale, bueno, ya parece que estamos en el corazón del barrio ya. Sí, aquí nos encontramos exactamente en la 16 calle, entre 10 y 11 avenida. Ajá. Se ve que hay un gimnasio aquí dentro de la colonia. Vamos a conocerla. Mira, nosotros aquí sí. Vale, vamos a conocer acá. ¿Se llama? Walter. ¿Ya que Walter? No, aquí sí. Los de Cabañas sí son mamados. Mira la rutina de piernas que hacen aquí en la cabaña. Cosa tremenda, ¿va? Sí. ¿Como cuántas repeticiones? 40. ¿Qué reto le podemos poner a ¿Algún ejercicio? el pecho? Ok, pecho. Vamos a ver si sobrevivo. Me está retando aquí en Cabañas. Ay, estoy traqueando ya. Ahora, muéstrame cómo es. Aquí está viendo los precios. 500 lempiras. 150 semanal al día también. Ah, pues sí, está bueno el precio. ¿Cuál es el churro preferido de aquí de la gente de la cabaña? Pues yo creo que todos son buenos. a su gusto. ¿Puedo rica azula? Sí, ¿cuánto vale? 6 lempiras. ¿Ah? ¿Ya? Mira, hasta viene con un sello de garantía. Vamos a ver adentro, mira. ¿Comiste esto en su niñez? Sí, hay una tradición. ¿Eh? Era el famoso churro preparado. ¿Qué es eso? El churro preparado consta de repollo, chimol y carne molida. Bueno, vamos a comer churro normal ahorita. Vamos a probar. Qué crujiente. Ahora, el chicharrón. ¿Pero es el chicharrón de verdad o De soya. de soya? Bueno, vamos. Chicharrón de soya, nunca he probado eso. Hola, vamos a probarlo. Oye, una piscina. ¿Qué vende aquí usted? Sandía, piña, guineo verde. ¿Ese arroz cuánto vale? ¿El qué? Ese arroz. No, este es cocido. Ah, ya. Esto es una cena típica de Honduras. Sí. Qué rico. ¿Quién cocinó esto? Mi madre. Usted. ¿Esa cosa verde qué es? Eso es. Gilote. ¿Cómo? Gilote. Gilote. Sí, es para hacer sopas. Sí. ¿Cuánto vale? Esto, Sí. 12 lempiras. Entonces, bueno, vamos a llevar uno de esos. Mira, lo que acabamos de comprar, algo 100% hondureño. ¿Se llama? Gilotes. Hola, ¿qué vende? Helado, semita, pan de banano, Sí, eso quiero. ¿Eso cuánto vale? 12. ¿Puedo uno? Se llama Encanelado. encanelado. Un pan para mi amiga aquí. Esa. Vaya. ¿Está? Una dona. ¿Eh? Ah, la dona larga. Eso nunca he visto. Qué rápido come. ¿Cómo es? ¿Está buena? ¿Qué sabor tiene? Azúcar. Azúcar. Eso, el mejor sabor. Esta. 4. 4. ¿Puede darme un pedacito? A ver. 5. ¿Sí? Bueno, mi amiga me está dando un pedacito de un donas. Sabor a azúcar, dice. Vamos a ver si es verdad. Una dona. Sí, es muy verdad. Vale. Pero ¿cómo está el sabor, chicas? ¿Está bien? Pero ese pan es más grande que su cabeza. Usted va a comer todo. Encanelada. Vamos a ver qué tal. Esto es de San Pedro Sula, hecho aquí en la ciudad. Aquí estamos en Barrio Cabañas probando la primer encanelada del día de hoy. Vamos a probarla. Qué rica. ¿Están ricas o qué, chicas? ¿Están ricas? ¡Sí! Vaya. Tómala todo, la bolsa. Está muy grande el pan. Tienes miedo que es muy grande. ¿Crees que me puedes regalar un poquito de café para el pan? Salud. No, sin azúcar. Así me gusta, salud. Bueno, nos ha regalado una taza de café muy fuerte, lo miró. Aquí hecho en Barrio Las Cabañas. Vamos a ver cómo toma su café aquí. Está amargo, pero así me gusta. En Navidad este pasaje es que es bien decorado por los mismos vecinos.
donde ponen luces Sí, hombre. de portón a portón a veces. Entonces incluso ahí puede ver un... Mira, ya listando. un árbol. Cada año enciende eso. Ey, estas plantas se ven muy interesantes. Eso es sábila, Esto es sábila. para cicatrizar. Perfecto. Gracias. Mira, mi gran amigo me acaba de sacar una hoja de sábila. Usted es la dueña de la planta. ¿Cómo se usa eso? ¿Se lo puede comer también? ¿O se lo puede...? ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tengo una corte. Aquí me corté. Así. Vamos a ver. Así. Así. ¿Tiene mucho? Bueno. Así es. Vaya, muy bien, ya curado, ¿sí? Carlos, cuénteme, las personas del barrio, ¿en qué trabajan? Las personas que son emprendedoras pues vienen y ponen de sus ingresos su negocio propio, pero la mayoría trabajan así como en empresas y generan su propio capital. Está macizo la beca. ¿Puedo probar cómo es? No lo voy a llevar, no se preocupe, no lo aquí. Vamos a ver. Mi amigo me acaba de prestar, pero está un poco pequeño, ¿ah? Pero vamos a ver. ¿Estos los frenos funcionan? No sirven los frenos. Ya estoy preocupado, pero vamos a ver. Ahí. ¡Eso! ¡Woo! Aquí estamos en Barrio Dueñas. No hay frenos. Vamos a ver. ¿Alguien quiere el licuado? Yo sí. Sí. Vamos a echarnos un licuado. ¿Usted entiende el término de gomorra? No, ¿qué es eso? Para quitar la goma. Los domingos de Carlos. No, yo no veo. Yo quiero probar la gomorra. Estaría bien una gomorra también. También va. Vamos a probarla. Vamos a probar el jugo para la gomorra, dice. Para la goma. Salud. Que no solo para eso, sino que sirve para cuando anda alguien como intoxicado el estómago, toma limón con soda. Para limpiar el organismo. Sí, limón con soda. Está muy ácido. Encontré algo en Barrio Cabañas. Esto me encuentro en casi todas las colonias de aquí en Honduras. Bueno, los perros bravos también. Pero, Carlos, esto es espinaca. Espinaca. Ah, eso sí no sabía. La Con- espinaca era con la que era fuerte Popeye. Eso. Con el permiso de mi amigo de Cabañas voy a Pero ¿estás seguro que eso es espinaca? 100% seguro. Y con el sabor vamos a confirmar que sí es. Vamos a ver. Sí, es espinaca. Ok. Ok, dato Muchas interesante. gracias. Chosto, ¿quién Fujiyama? Giovanni. Va, Chosto, ¿quién Fujiyama? Chosto. Sí, Alan, Chosto, ¿quién Fujiyama? Sí. Macho, Chosto. Alan, Chosto, ¿quién Fujiyama? Chema. Sí, Chema. Charlie Pop. Sí se hacen los zapatos en Honduras. Yo la verdad nunca he visto algo así. ¿Estos los venden en las tiendas aquí en San Pedro o lo exportan a otras ciudades o...? Normalmente a otras ciudades, no Aquí no trabajamos en tiendas, sino que trabajamos solo ventas por internet. Por ejemplo, ese producto que está ahí, ese ya está listo para Wow. empacar y enviar. Qué bonito. Alguna cumpleañera va a estar muy alegre. ¿Y un zapato de estos como cuánto cuesta si lo compra? 220 hasta 550. ¿Y esto aquí? Para ¿Qué parte del zapato? La parte de afuera. Sí, hola. Y eso es donde... la que va abajo. ¿Qué material es usted? ¿Puede tocarlo? Sí, es cuerina, Cuerina. sí, material sintetizado, se pone así y se le pone en la suela. Y hay otra así como esta, esta viene aquí, solo es de metal, así. Eso también es hecho artesanalmente aquí. No, este es un transfer, ¿Y ustedes lo cortan? sí, tiene 4 Gran pulgadas y trabajo. media para Sí, ponerla a pegar. Paja. Qué macizo. ¿Y esto qué hace con la cabeza? ¿Qué? Es para deslizar, para que la pega no se pegue, no se trabe la paja. No, qué macizo aquí. ¿Ese tipo de zapato cómo se llama? Le llamamos de yute. Yo necesito algo así para quedarme más alto. Pero es hembra. ¿Cuál es el horario que llevo? Por ejemplo, está bien tarde y sigue trabajando ustedes. No, Casi temprano. las 5. Sí, pero es temprano, no hay horario, ni de entrada ni salida. ¿Usted? Es para cuando hay problemas en el colon, los riñones, ¿Usted de riñón cuánto vale? cuesta 30 lempiras. ¿Puedo verla? Ya se ve. Yo mire este rótulo que vende medicinas naturales.
Eso no lo había visto yo, pero este es un ejemplo más de un barrio de que, o sea, la falta de recursos a una persona la tiene que convertir en una persona creativa. Emprendedora. Emprendedora y con ganas de luchar. Este es para la próstata, así que hay problemas de No hay inflamaciones. problema, mira. Sí. Hay problemas de los lugares más importantes. Este para cuando hay No infecciones. necesita uno, Fernando. Yo estoy bien allá. Este está bien. Sí, vamos a comprar uno de esos. Muchas gracias. Gracias. Disculpe su nombre. Lourdes. Lourdes, sí. Saludos a los amigos de Japón. Bueno, saludos hasta allá, Japón. Bueno, volvimos al punto de inicio porque a las 5 de la tarde, a punto, un muchacho que se llama Cacho hace una gran actividad. Vamos a ver qué tal. Oiga, estoy escuchando una bulla atrás. Vamos a ver qué está pasando aquí en el parque. ¿Hay algún evento? Hola, buenas. ¿Qué tenemos aquí ahorita? Colágeno. Hidrolizado para cuidar cabello y uñas. Tenemos un colágeno con té verde. Té verde. Agua, ¿cuánto vale eso? Ese le cuesta, lo puede encontrar en la farmacia del ahorro, tiene diferentes precios, ¿verdad? Ese le ganan 680 y ese 900. Estamos en un evento de la farmacia de ahorro. Una de las farmacias más grandes en Honduras. Muchas gracias. 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 Wow. Aquí hace un calor exagerado, Sí, hombre. no solo en Cabañas, en San Pedro totalmente. Aquí normalmente la gente me dice Cacho, Cacho. es mi apellido. Eso, Cacho. sí. Somos amigos. Estamos iguales, dale. No tanto. ¿Y cómo nació la idea de dar clases de zumba? Creo que la idea principal es ayudar a las personas por medio de la música, porque la música es universal. Entonces eso a la gente también la desestresa. Entonces dije yo, voy a aprender para después enseñarle a las personas. Ahora ya son que 250, 300 personas que yo veo diario. O sea, doy 9 clases de estas, desde las 6 de la mañana y termino a las 10 de la noche. ¿Siempre en Cabañas o en diferentes lugares? En diferentes lugares. Estoy en Lima, vengo aquí a Las Palmas, San Pedro Sula o Cabañas, de ahí me muevo, voy a Chamelicón. O sea, son lugares donde se necesita esto. Bueno, gracias. Sí, hombre, se ve que hay bastante acción. Más de 200 personas vienen diario aquí en Cabañas para aprender la zumba de Oscar el Cacho. ¿Cómo nació su interés a zumba? Sí, ya bastante tiempo. Un año lleva ya. Con razón tiene ya la pierna para mostrar. Ok, vamos a bailar la siguiente canción y después póngase lista la que quiera bailar zumba. Vamos a ponerle una punta porque vamos a ver si en Japón se baila punta. ¿Listo? 1, 2, arriba y arriba. Muy bien. La punta es mover la cintura, y mover las piernas, ¿ok? Eso es punto. Ok, vas a ver lo que voy a hacer con ella yo. ¿Listo? Vaya pues. Vaya. Desde Japón bailando pompa con la profe. Muchas gracias. Ahí está, mire. Dale un aplauso a la profe. Muy bien. ¿Cuántas veces a la semana juegan aquí? Todos los días juegan aquí. ¿Y de qué hora? ¿Qué horario que tiene? 5, normalmente a las 5. Digamos 6:30, 7. 2 horas, ¿va? Sí, porque si va para una cancha tiene que pagar. Mientras acá, gratis. Y nos ayuda que hacen zumba y no pasa carro. Está cerrada la calle por eso. Ese balón que están usando es de gaucho. De gaucho, ¿va? Entonces es fuerte. Oiga, Carlos, cuénteme cuando ellos dijeron que la pelota era de un material, no entendí muy bien. De caucho, es como de plástico. Entonces lo que hacen, la pelota por lo general por el material de gaucho, cuando usted le pega solo una pelota normal, es frágil. Entonces con el viento más la fuerza se desvía. Entonces lo que hacen es abrir una de esas y meter esa adentro de otra. Porque una pelota de verdad vale más de 500 lempiras. Para muchos jóvenes es mucho. Correcto. Sí. Ya salió el gol, vamos a entrar. Vamos a ver cómo es. Aquí en la cabaña. La partida de muchachos que va a jugar descanso. Eso. Vamos, maratón.
cansado esto. Estoy cansado ya. Démele campito ahí, hombre. Ey, démele espacio. Ey, démele espacio. Dale, que lo vaya, dale, que lo vaya. ¡Tónico! ¡Así! Nunca he hecho esto. Esto va a doler. Me va a doler la nalga. Ahorita los jugadores están reclamando, queriendo ver si fue un gol o no. Aquí, vamos a ver el video. Aquí, vamos a verla, vamos a ver la toma, vamos a ver la toma. Al parecer, viendo la toma del video, sí, fue un gol, fue un gran golazo. Así que perdimos hoy, pero un buen partido aquí en Cabañas. Ok, ya que hemos bailado zumba y hemos jugado fútbol, Carlos nos ha llevado a un lugar muy especial. ¿Dónde estamos, Carlos? Estamos en un lugar que es bastante icónico, podemos decirlo. Los precios de una baleada, normalmente, una sencilla anda como en 12 lempiras. Una con huevo en 15 y pues una de pollo anda como en 25 lempiras. Entonces aquí eso es lo curioso, porque la señora que van a conocer a continuación se llama Ruth, una persona con ganas de salir adelante, y ella empezó aquí. Ella con el esfuerzo, con sus sacrificios de su venta humilde, de comida y todo, sacó adelante a un hijo que actualmente juega en la Liga Profesional de Fútbol de Honduras, en el equipo Maratón en primera división, que se llama Isaac Castillo. Entonces lo curioso es que aquí la baleada sencilla cuesta 6 lempiras. Algo sorprendente. La de huevo, 9 lempiras, y la de pollo cuesta 10 lempiras. Entonces, pues, vamos a ver qué tal el sabor. Vamos a entrar a conocer Doña Ruth, la dueña, la jefa, la fundadora. Ruth Fujiyama, vengo de Japón. Y, wow, sí, aquí tiene un gran restaurante. Muy crecido, dice Carlos, que ¿verdad? Antes era más pequeño, ahora ya es para toda la colonia. Sí. ¿Cuántos años lleva el restaurante? Ya llevamos 12 años ya. 12 años, y siempre vendía todo eso. No, cuando comencé vendiendo solamente baleadas. ¿Y ahora qué más vende? ¿Baleadas? Vendemos baleadas, pastelitos de jamón y queso, de pollo, tacos con tajada. La más popular es la baleada. Es la baleada, perfecto. Aquí te esperamos, ahí está Isaac, ahí lo pueden ver. Decirle hola a los del canal. Chicos, Isaac, nos vemos. Isaac es su hermano, en serio. Y eres mi primo. Y vos también estás ya jugando pelota. ¿Fútbol? ¿Por qué no? Pero él es otro equipo. ¿Tú apoyas cuál equipo? Olimpia, dice. Sí, pero su hermano juega en Maratón. En Maratón, y mientras él esté ahí lo voy a apoyar. Ah, entonces por él vas a apoyar Maratón, aunque su corazón no quiere. Bueno, eso es, un buen hermano. Ahorita estábamos hablando con Isaac Castillo, el jugador de Maratón. Aquí está la mamá de él y el hermano aquí sirviendo ricas baleadas en barrio Cabañas. Eso, wow, las baleadas, famosas baleadas de Doña Ruth. Tiene 12 años perfeccionando ese sabor. Sí, hombre, qué rica, más cerca, Fernando, mira. A la perfección. ¿Quién le enseñó a usted a hacer la baleada, Doña Ruth? Me enseñó mi abuela. Me imagino que era así como él de pequeña cuando... Sí, tenía 9 años. 9 años. Sí. ¿Y ella no está aquí ahorita? No, ya no, ella está descansando. Sí. Entonces, en nombre de ella vamos a probar las baleadas de Doña Ruth, que viene de generaciones. Vamos a ver cómo es. Qué rico. ¿De dónde nació la idea de vender baleadas aquí? Bueno, solo tenía mi hijo mayor, que tenía Isaac. 2 años, sí. Bueno, unos tiempos difíciles, pues mi suegra me dio la idea de que comenzara a vender. Y comenzamos, pusimos el negocio con 5 libras de harina. Comenzamos a vender, luego vimos de que iba creciendo el negocio. Y luego pues ya fuimos implementando más cosas. ¿Es verdad que con las ganancias apoyó a Isaac con su fútbol? Sí, sí, también. Los gastos de transporte, los tacos, eso sí, no es nada barato eso. No. ¿Algún mensaje a su hijo que tal vez está jugando muy bien por las baleadas de la mamá? No, pues que valore el esfuerzo que nosotros como padres hicimos para él y que
pues alegres pues de que él ahora está jugando en primera división. Ahorita, Carlos va con su pollo. Esto es un pollo frito, es hecho con tajadas de guineo verde, encurtido, repollo y completo. Aderezo. Entonces vamos a probar las tajadas porque esta combinación es fabulosa. Después de mucha zumba, ¿verdad, Carlos? Mucha. Ahora toca Fernando a comer. El veredicto de Fernando es la decisión en esta noche. Se cayó el taco, cuidado, ¿está nervioso? ¿Está nervioso? Bueno, no entendí nada, pero te lo mucho. Gracias. Estos son los pastelitos de jamón y queso. Qué rica. Siempre ando con mi pastilla, acaso que hay lácteos en la comida para salvar la panza. ¿Eso se come a mano o a mano mejor, verdad? Es la manera correcta. Mire el tamaño del pastelito. Eso es gigante, mira. Mire, ese precio de ese pastelito aquí cuesta 12 lempiras. Así es. Bueno, vamos a comer mucho, ya que tengo mucha hambre todavía. Mira adentro, Fernando. Mira cómo tiene adentro jamón y queso. Todo eso que está aquí lo voy a meter para adentro porque de encima se me cayó. Esto es la manera japonesa para comer pastelitos. Ya voy por las últimas mordidas. Bueno, acabamos de comer unas baleadas y Carlos dice que todavía tiene hambre. Y ahorita vamos a un lugar muy frecuentado también por personas, por popular. Es Asados Mari, que está enfocado ahí enfrente. Qué grande, esto es dentro del barrio. Sí, dentro. ¿Qué tal la comida de aquí? Muy buena. Se ve que hay un montón de gente esperando en fila. Esta mesa es hecho como de árbol artesanal, que venimos conociendo las cabañas. Tantas personas me habían mencionado de este lugar. Somos aquí de este barrio, ¿verdad? Aquí nos hemos crecido, ¿verdad? Y aquí hemos nacido, aquí nacimos, ¿verdad? Con este negocio. Sí, ya llevamos aproximadamente sobre los 7 años más. 7 años. 7 años. ¿Y siempre fue así de grande cuando comenzaron? No. Comenzamos con un droncito ahí, un droncito partidito. Aquí afuera. Sí, así asando. Con unos platos prestados. Platos prestados, sí, oiga, sí. Una mesa prestada. Sí. ¿Y quién es Mari? Mi mamá. Puro crecimiento y esfuerzo, ¿verdad? Sí, el sabor de las cabañas. Sí. Vamos a ver qué tal. Qué grande aquí. Esto solamente Dios lo ha hecho, ¿verdad? Porque sí, hombre, esto es una obra de Dios. Dios es el que determina si se dan o no se dan las cosas, ¿verdad? Nosotros solo pusimos nuestras manos, Dios pone todo el poder, ¿verdad? Y para hacer las bodas, como las parejas, sí. Puede ser bodas, puede ser cumpleaños, puede ser reuniones de trabajo. Es un ambiente donde no se consumen bebidas alcohólicas. Aquí puede venir bastante adulto mayor, niños, gente que no le gusta el macaneo. Eso. Viene bastante gente de iglesia. ¿Qué era aquí antes? Era un estacionamiento de rastras. Era como un pantanito. Había lodo. ¿Cómo se hace sentir a usted pensando que comenzó de la nada y ahora... gran restaurante? Bastante calofrío, ¿verdad? Me da, ¿verdad? Porque tan grande es el poder de Dios porque nos lleva a estos niveles, ¿verdad? Nos enfocamos a que esto es de Dios, que no es de nosotros, que Dios solo nos da las herramientas y nosotros somos su instrumento, ¿verdad? ¿Algún mensaje a los jóvenes de Honduras que quieren emprender pero tal vez tienen miedo de emprender y abrir un negocio? Háganlo, lo que sea. Por muy pequeño que sea, yo y mi hermana y mi cuñado comenzamos con un trastes prestados, un dron partido en dos partes, bajo de una galerita de la pulpería. Ese fue el comienzo y mira, hoy por hoy está donde está, ¿verdad? ¿Cuántas personas pueden caber acá? Alrededor de unas 350 personas. Sí. ¿Hacen bodas aquí entonces? Sí, hacemos bodas. Aquí lo que sea, tenemos habilitado este lugar también. Se sienten París. El área París le llamamos. Yo miro que usted es amante de la madera, ¿verdad? Sí, muy amante de la madera. ¿Quién piensa en todas las ideas? Mi hermana, y ella le da la idea a la decoradora y la decoradora pues ella ya con su arte ya dice, bueno, ¿le parece esto? Ah, estaba celebrando un cumpleaños, sí. Felicidades, sí. Gracias. Escogieron un buen lugar para celebrar. Para saludar a los amigos de Japón, sí. A las chicas de Cabañas y los gatos. También hermosos. Permiso. Tenemos la parrilla de 4 personas. Eso es para 4 personas. Sí. ¿Qué contiene la parrilla? Ok, contiene 2 chorizos, contiene porción y media de carne de res, porción y media de chuleta de cerdo, porción y media de pollo. Exacto. Sí. Ahí comen aproximadamente 4 personas, hasta 5 personas han logrado comer ahí. No, creo que ahí comen hasta más. Hasta más. Posiblemente. ¿El precio? 550.
encurtido hecho en casa. Hecho en casa. Me encanta el encurtido. Y se ve que tiene pepino, ¿va? Tiene pepino, cebolla. Estamos ubicados en barrio Las Palmas, 18-19 calle 9 avenida. Es mentira que esto es para 4 personas. Carlos, ¿qué dice? Esto es para 4 personas. No, yo digo que 4 personas. Pero que no han comido todo el día. Ya llegó el momento, vamos a probar la comida con un toque de limón. Eso es lo que me gusta, mira. Juguito de limón. Así es la manera correcta de Cabañas. Carlos, ¿es verdad? Sí, Cabañas. Aquí se come rico. Hasta sin tenedor. Bueno, sin tenedor nos ha sugerido nuestro compañero. Vamos a comenzar. Vamos con el chorizo. Gran chorizo. Aquí en Cabañas solo hay chorizos grandes. Eso es lo que he anotado, ¿es verdad, Carlos? Sí, dicen. Así dice Carlos. El experto. Vamos a probarla. Eso está. Vamos con la carne de res. Ahora vamos con el pollo. Bueno, vamos a ahora probar las famosas tajadas hondureñas. Se ve que bastante salsa lleva esto. Tajaditas. Vamos a ver. Tajada con salsa barbacoa. Está asustado. Carlos, ¿dónde cabe toda esa comida? ¿Está pensando? Sí, porque, o sea, ustedes están viendo en el video la cantidad de comida que ha comido Chin y todavía no se llena. Vamos a seguir ahora con la chuleta. Gracias por llevarme a Cabañas. Así que la experiencia de hoy ha sido nada que ver con lo que me habían dicho. Estamos tranquilos, comiendo rico, aquí como reyes, aquí en Restaurante Maris. Bueno, fue un gran éxito. Puedes ver la cantidad de comida que llevamos a casa a Progreso. Por fuera se ve chiquito y por dentro bien grande y bien bonito. Es la historia del barrio Cabañas. Muchas personas tienen una imagen muy diferente de lo que es de verdad. Hoy con Carlos hemos conocido el barrio Cabañas verdadera. Hay lugares de comida y todo, y pues cuando quieran venir a Cabañas no tengan miedo. Eso. Y solo llamen a Chin. Así es. Gracias. Adiós. Goodbye y sayonara.